La historia de la humanidad está llena de enigmas, pero pocos son tan fascinantes como el misterio de la Atlántida. Una civilización legendaria, descrita como un reino de riquezas inimaginables, una cultura avanzada y una potencia naval capaz de desafiar a las más grandes ciudades-estado de la antigüedad. Sin embargo, según las palabras del filósofo griego Platón, esta gran civilización desapareció en una sola noche, tragada por el océano en un cataclismo devastador. Pero aquí está la gran pregunta: ¿la Atlántida fue solo una fábula creada por Platón o alguna vez existió realmente? En su época, Platón usaba relatos alegóricos para ilustrar conceptos filosóficos. Algunos expertos creen que Atlántida era un símbolo de la corrupción y el exceso de poder, una advertencia sobre el destino de las civilizaciones que desafiaban el equilibrio y la justicia. Otros, sin embargo, sostienen que su relato tenía bases históricas reales, pero con elementos exagerados o distorsionados con el tiempo. Curiosamente, Platón nunca terminó su diálogo Critias. El texto simplemente se interrumpe cuando está describiendo la Atlántida en su máximo esplendor. ¿Fue esto una omisión intencional? ¿O quizás Platón nunca encontró una conclusión satisfactoria para su propia historia? Lo que es innegable es que, desde su mención en la antigua Grecia, el mito de la Atlántida ha encendido la imaginación de generaciones, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas de la historia. Pero, ¿cómo era realmente la Atlántida según Platón? ¿Qué detalles proporcionó sobre su arquitectura, cultura y sociedad? En el próximo capítulo, exploraremos la asombrosa descripción que el filósofo dejó sobre esta enigmática civilización. ¿Pero qué dicen las evidencias arqueológicas? En el siguiente capítulo, exploraremos algunos de los descubrimientos más intrigantes que podrían estar relacionados con la Atlántida. A lo largo de la historia, los arqueólogos han encontrado vestigios de civilizaciones antiguas que han reavivado el debate sobre la existencia de la Atlántida. Si bien no se ha descubierto evidencia concluyente de su ubicación exacta, algunas estructuras y restos arqueológicos han sido señalados como posibles pruebas de que la historia de Platón podría basarse en hechos reales. La ciudad sumergida de Pavlopetri, Grecia. Uno de los descubrimientos más impresionantes en el Mediterráneo es Pavlopetri, una ciudad submarina ubicada frente a la costa de Grecia. Se trata de una de las ciudades sumergidas más antiguas del mundo, con una antigüedad estimada de 5000 años. Lo que hace a Pavlopetri especialmente interesante es su nivel de planificación urbana. Posee calles, edificaciones y sistemas de drenaje bien organizados, lo que indica una sociedad avanzada. Si bien no hay evidencia de que sea la Atlántida, el hallazgo demuestra que ciudades enteras han desaparecido bajo el mar debido a desastres naturales, reforzando la idea de que un cataclismo pudo haber borrado una civilización avanzada de la historia. Las estructuras submarinas de Yonaguni, Japón. A miles de kilómetros de Grecia, en las costas de Japón, se encuentra otro enigma: las estructuras submarinas de Yonaguni. Descubiertas en 1986, estas formaciones de piedra han generado un intenso debate entre científicos y arqueólogos. Algunos expertos creen que se trata de formaciones naturales, esculpidas por la erosión del agua, pero otros sostienen que podrían ser restos de una civilización perdida. Las estructuras tienen escalones, pasajes y lo que parecen ser pilares tallados, lo que ha llevado a especular que podrían haber sido construidas por humanos hace más de 10.000 años. Si bien no hay conexión directa con la Atlántida, Yonaguni es un recordatorio de que el fondo del mar aún guarda muchos secretos sobre civilizaciones antiguas. La misteriosa carretera de Bimini, Caribe. En el año 1968, buzos en las Bahamas descubrieron una serie de formaciones rocosas alineadas en lo que parece ser una calzada submarina. Esta estructura, conocida como la carretera de Bimini, ha sido interpretada por algunos como evidencia de una civilización desaparecida en el Atlántico. Quienes creen en la existencia de la Atlántida han sugerido que podría tratarse de los restos de su infraestructura. Sin embargo, los científicos han señalado que la estructura podría haber sido formada de manera natural, aunque su alineación sigue siendo un misterio. Doñana, ¿las ruinas de la Atlántida en España? En los últimos años, un equipo de científicos ha explorado la región de Doñana, en el sur de España, donde imágenes satelitales han revelado estructuras que algunos investigadores han identificado como restos de una ciudad sumergida. Los estudios realizados en la zona
han encontrado indicios de una antigua civilización que podría haber sido destruida por un tsunami hace miles de años. Dado que Platón ubicó la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy es el Estrecho de Gibraltar, algunos creen que este sitio podría encajar con la descripción del filósofo. Conclusión del capítulo. Si bien ninguna de estas evidencias confirma la existencia de la Atlántida, cada uno de estos descubrimientos refuerza la idea de que civilizaciones enteras pueden haber desaparecido sin dejar rastros claros. La historia de la humanidad aún esconde muchos misterios bajo el mar. En el siguiente capítulo, exploraremos otra cuestión fundamental. Si la Atlántida realmente existió, ¿qué pudo haber causado su destrucción? Analizaremos las teorías sobre los desastres naturales que pudieron haber borrado esta civilización de la faz de la Tierra. Pero si la Atlántida realmente existió y fue destruida, ¿podríamos encontrar pruebas definitivas de su existencia? En el próximo capítulo, analizaremos si es posible descubrir la verdad sobre esta legendaria civilización. A lo largo de los siglos, la historia de la Atlántida ha fascinado a exploradores, arqueólogos y científicos. Gracias a los avances tecnológicos en exploración submarina, cartografía satelital y análisis geológico, la búsqueda de pruebas concretas sobre la existencia de esta misteriosa civilización continúa en la actualidad. Pero, ¿es realmente posible encontrar la Atlántida? Exploración submarina. Buscando ciudades perdidas. Uno de los mayores obstáculos para descubrir la Atlántida es que, según el relato de Platón, la civilización fue destruida y sumergida en el océano. Esto ha llevado a investigadores a utilizar tecnologías de exploración submarina, como sonar de barrido lateral y vehículos operados a distancia, para examinar el fondo del mar en busca de restos de estructuras antiguas. Proyectos como el de la compañía Ocean Infinity han utilizado estas tecnologías para mapear el lecho marino en busca de anomalías que puedan indicar ruinas sumergidas. Sin embargo, hasta ahora, no se ha encontrado evidencia definitiva de una ciudad que coincida con la descripción de la Atlántida. Imágenes satelitales y análisis del terreno. Otra herramienta importante en la investigación de la Atlántida es la cartografía satelital. Con imágenes de alta resolución tomadas desde el espacio, los científicos han identificado patrones geométricos en el fondo del océano y en regiones desérticas que podrían corresponder a estructuras antiguas enterradas. Uno de los ejemplos más intrigantes es la llamada estructura de Richat, también conocida como el Ojo del Sahara. Situada en Mauritania, esta formación geológica presenta un patrón circular que ha llevado a algunos investigadores a especular que podría ser el lugar donde se encontraba la Atlántida. Aunque la mayoría de los científicos considera que la estructura es una formación natural, su parecido con la descripción de la ciudad de la Atlántida ha generado debate. ¿Podría la Atlántida ser un mito basado en varias civilizaciones? Algunos historiadores han planteado la posibilidad de que la historia de la Atlántida no se refiera a un solo lugar, sino a una combinación de diferentes civilizaciones que existieron en la antigüedad y que fueron destruidas por desastres naturales. Por ejemplo, la civilización minoica en la isla de Creta fue una sociedad avanzada que colapsó tras la erupción volcánica de Santorini. Asimismo, culturas costeras en el Mediterráneo y el Atlántico han desaparecido a lo largo de los siglos debido a cambios en el nivel del mar. Si la Atlántida es una combinación de relatos históricos, entonces la verdad sobre su existencia no sería encontrar una única ciudad sumergida, sino reconocer que civilizaciones avanzadas han sido destruidas por catástrofes a lo largo de la historia. Conclusión del capítulo. A pesar de siglos de investigación, la Atlántida sigue siendo un enigma. Las tecnologías modernas han permitido explorar el fondo del océano y analizar antiguas estructuras terrestres, pero hasta ahora no se ha encontrado una prueba concluyente de su existencia. Sin embargo, el misterio persiste y la búsqueda continúa. La historia de la Atlántida nos recuerda lo frágiles que pueden ser las civilizaciones frente a los desastres naturales y el paso del tiempo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la leyenda de la Atlántida ha influenciado la cultura popular, desde la literatura hasta el cine, manteniendo viva la fascinación por esta civilización perdida. A pesar de la falta de pruebas definitivas sobre la existencia de la Atlántida, la leyenda de esta civilización perdida ha ejercido una profunda influencia en la cultura popular. Desde la literatura clásica hasta las películas modernas,
La historia de la Atlántida ha capturado la imaginación de escritores, cineastas y artistas, inspirando una vasta gama de obras que exploran sus misterios y su legado. La Atlántida en la literatura. La historia de la Atlántida comenzó como un relato filosófico de Platón, pero a lo largo de los siglos se ha convertido en un tema recurrente en la literatura. Desde los primeros textos de la antigüedad hasta las novelas contemporáneas, la Atlántida ha sido una fuente constante de inspiración para explorar temas como la caída de las civilizaciones y los peligros de la arrogancia humana. En el siglo XIX, escritores como Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft empezaron a incluir la Atlántida en sus relatos, agregando elementos místicos y oscuros a la leyenda. Poe, por ejemplo, en su poema El Dorado, hace referencia a la búsqueda inalcanzable de la ciudad perdida, mientras que Lovecraft usó la Atlántida como un símbolo de antiguas y misteriosas civilizaciones en sus relatos de terror cósmico. En la literatura moderna, autores como J.R.R. Tolkien también se inspiraron en la Atlántida para crear mundos ficticios con historias de civilizaciones perdidas. La influencia de la Atlántida es evidente en muchas de las culturas ficticias que Tolkien desarrolla, como los elfos y los enanos, quienes comparten algunos paralelismos con las leyendas de culturas antiguas que habitaron el mundo antes de desaparecer. La Atlántida en el cine y la televisión. El cine es otro medio donde la Atlántida ha dejado una huella significativa. Desde películas de aventuras hasta historias de ciencia ficción, la búsqueda de la ciudad perdida ha sido el centro de numerosas producciones cinematográficas. Uno de los ejemplos más populares es la película de Disney, Atlantis, El Imperio Perdido, 2001. Una película de animación que presenta una visión fantástica de la Atlántida, mostrando una civilización avanzada con tecnología mística que se desploma debido a su propia arrogancia. Aunque es una interpretación libre, la película resalta la fascinación por el misterio de la ciudad y las lecciones que podemos aprender de su caída. En la franquicia de Indiana Jones, la Atlántida también se ha convertido en un tema recurrente. En Indiana Jones y la Última Cruzada, 1989, por ejemplo, el personaje se ve envuelto en una búsqueda relacionada con el Santo Grial, que guarda secretos de civilizaciones perdidas como la Atlántida. Esta combinación de mitología y aventuras en la búsqueda de objetos misteriosos ha perpetuado el atractivo de la Atlántida en la cultura popular. La Atlántida en videojuegos. Los videojuegos también han tomado inspiración en la Atlántida. Juegos como Assassin's Creed Odyssey, 2018, exploran mitologías antiguas, y la Atlántida juega un papel clave en las aventuras que se desarrollan en el mundo griego. Estos videojuegos no solo permiten a los jugadores interactuar con la leyenda, sino que también profundizan en las teorías sobre su desaparición, adaptándolas a una narrativa dinámica. Tomb Raider es otro videojuego en el que la Atlántida aparece como una localización mítica, donde la heroína Lara Croft debe desentrañar secretos relacionados con civilizaciones perdidas y sus artefactos misteriosos. Este enfoque interactivo mantiene viva la fascinación por la ciudad bajo las aguas y ofrece una experiencia inmersiva a los jugadores. La Atlántida en la música y el arte. La leyenda de la Atlántida también ha influido en la música y el arte visual. Bandas como Yes y Earth, Wind and Fire han creado canciones que tratan sobre la ciudad perdida, explorando la atmósfera mística de la leyenda a través de melodías y letras que invitan a la reflexión. El arte también ha representado la Atlántida en diversas formas, desde ilustraciones medievales hasta pinturas contemporáneas. Artistas como J.M.W. Turner y Salvador Dalí crearon obras que evocan la atmósfera onírica y las tragedias míticas asociadas con la Atlántida. Conclusión del capítulo. La influencia de la Atlántida en la cultura popular es vasta y diversa. Ya sea a través de la literatura, el cine, los videojuegos o el arte, la leyenda ha mantenido su poder de fascinación a lo largo de los siglos. La idea de una civilización avanzada que desaparece misteriosamente sigue siendo un tema relevante, recordándonos las lecciones sobre el peligro de la arrogancia y la fragilidad de las grandes culturas. Al final, la Atlántida sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para generaciones de artistas y creadores. En el siguiente capítulo, reflexionaremos sobre el legado duradero de la Atlántida y si su historia tiene algo que enseñarnos en la actualidad. La historia de la Atlántida, aunque envuelta en misterio y dudas, sigue siendo una de las leyendas más perdurables de la humanidad.
A través de los siglos, esta civilización perdida ha sido un símbolo de la grandeza y la decadencia, de la ambición humana y sus límites. Pero, más allá de las teorías sobre su existencia o desaparición, ¿qué lecciones podemos extraer de la Atlántida en el contexto de nuestro mundo moderno? La fragilidad de las civilizaciones. La leyenda de la Atlántida, con su auge y caída repentina, nos recuerda lo efímeras que pueden ser las civilizaciones. A pesar de su aparente poder y avance, la Atlántida, tal como la describe Platón, cayó en un solo día. Este colapso abrupto podría reflejar cómo las grandes sociedades pueden ser destruidas por sus propios excesos, sean estos naturales, sociales o incluso políticos. Hoy en día, vivimos en una época de gran progreso tecnológico y científico, pero la historia de la Atlántida nos invita a reflexionar sobre los riesgos que vienen con el poder y la arrogancia. ¿Estamos como humanidad tomando decisiones que podrían llevarnos por el mismo camino que los atlantes? El cambio climático, las tensiones geopolíticas y las crisis económicas podrían ser los terremotos modernos que amenazan nuestra civilización. La búsqueda del conocimiento y la sabiduría. La Atlántida no solo representa la decadencia de una civilización, sino también un símbolo de la búsqueda de conocimiento y sabiduría. En muchos relatos, los atlantes eran vistos como poseedores de una tecnología avanzada y un conocimiento profundo de las artes y las ciencias. Sin embargo, su caída se atribuye a su abuso de ese poder. Hoy, seguimos buscando esa sabiduría ancestral, ya sea a través de la ciencia, la filosofía o la espiritualidad. ¿Podemos aprender de la Atlántida y evitar caer en los mismos errores? En un mundo en constante cambio, la búsqueda del conocimiento y la comprensión de nuestras propias limitaciones es esencial para evitar que repitamos los errores del pasado. El misterio como motor de la imaginación humana. A pesar de los avances en la tecnología y la ciencia, la Atlántida sigue siendo un misterio sin resolver. Esto no solo ha alimentado el interés por la arqueología y la historia, sino que también ha sido una fuente constante de inspiración para la literatura, el cine, los videojuegos y el arte. El misterio de la Atlántida nos invita a explorar los límites de lo desconocido y a cuestionar lo que creemos saber. El deseo humano de descubrir lo inexplicable es una parte fundamental de nuestra naturaleza. A través de la historia, las grandes civilizaciones han sido impulsadas por este impulso de exploración y descubrimiento. La Atlántida sigue siendo un símbolo de la curiosidad humana, que nos lleva a explorar lo inexplorado, a preguntarnos si... La influencia de la Atlántida en la cultura contemporánea. Más allá de su posible existencia histórica, la Atlántida sigue teniendo una influencia profunda en nuestra cultura contemporánea. Las historias de civilizaciones perdidas, tecnología avanzada y cataclismos globales continúan resonando en películas, libros y videojuegos. Estos relatos no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia sociedad. La Atlántida ha trascendido su origen mitológico y se ha convertido en un referente cultural, recordándonos que a pesar de nuestros avances, las grandes civilizaciones pueden ser tan vulnerables como las que las precedieron. Este legado perdura, inspirando a generaciones de artistas y pensadores a seguir explorando las preguntas que plantea. Conclusión. Reflexión final. En última instancia, la leyenda de la Atlántida nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue una civilización real? ¿Fue una metáfora de los peligros de la arrogancia humana? ¿O es una historia cuyo propósito es enseñarnos a valorar lo que tenemos antes de que se pierda? Lo que es indiscutible es que la Atlántida ha dejado una marca indeleble en la historia y la cultura humana. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio futuro y sobre cómo podemos evitar los mismos errores de aquellos que, según Platón, se perdieron en su propio auge. En un mundo donde las civilizaciones avanzadas y los grandes imperios siguen luchando por el poder, la lección de la Atlántida es clara. La grandeza debe ir acompañada de humildad y sabiduría, de respeto por el conocimiento y de conciencia de los límites de la humanidad. ¿Podremos nosotros, como sociedad, evitar la caída de nuestra propia Atlántida? Esta es una pregunta que debemos seguir explorando y respondiendo, ya que el destino de nuestras civilizaciones podría estar en juego.